Bien, voy a iniciar con el llamado a lista. Por favor, al escuchar su nombre, por favor, me contestan preferiblemente a través del micrófono. Arevalo Cárdenas, Presente, profe. María Sánchez, Presente. Amargo Banderas, Presente. Castro Reyes, Presente. Cedielo Valle, Presente. Contreras Mancera, Presente. González Correa, Presente. Granado Romero, Presente, profe. Guerrero Navarro, Presente, profe. Guerrero Oliveros, Guerrero Oliveros. Listo. Gracias. Hernández Gómez, Presente, profe. Huerta Zambrano, Presente, profe. Jiménez Valencia, Presente, profe. López Barrera, Presente, profe. Méndez Escalante, Presente, profe. Rengifo Tello, Presente. Rodríguez Cubillos, Presente. Rodríguez Montañez, Presente, profe. Rodríguez Quiroga, Presente, profe. Ruiz Naranjo, Presente, profe. Yule Pardo. Presente. Listo, pues. Bien. Entonces, voy a continuar con el trabajo que iniciamos, la sesión del viernes, donde a pesar de los inconvenientes tecnológicos que presenté, pues algo logramos discutir acerca del determinante de matrices. Recordemos que ese determinante lo discutimos exclusivamente para matrices cuadradas, es decir, es un concepto que no tiene sentido por fuera de ese tipo de matrices. Y nosotros discutimos las fórmulas básicas para el cálculo de determinantes en el caso de las matrices de 2 por 2 y en el caso de las matrices de 3 por 3, que son las fórmulas que estoy presentando aquí en este momento. También les envié un documento donde detallaba algunos ejemplos. Digamos que de alguna forma nosotros ya estamos en capacidad de calcular esos determinantes para matrices de 2 por 2 y para matrices de 3 por 3. Mi idea hoy es, y creo que eso lo había anunciado la sesión pasada, tratar de generalizar el cálculo de determinantes hacia matrices cuadradas de cualquier orden. Y para poder hacer esa generalización, nosotros vamos a tener que introducir un poquitico de teoría, unos conceptos no muy complicados de entender, pero los cuales demandan cierta atención. Y a partir de esos conceptos, vamos a discutir cuál es la forma general de calcular los determinantes de las matrices. Y entonces, los conceptos que vamos a introducir, o el primer concepto que vamos a introducir, es lo que se conoce como el menor de una matriz. O mejor dicho, los menores de una matriz. Porque vamos a ver precisamente que cuando hablamos de una matriz de cualquier orden, cuadrada, claro está, cuando hablamos de menor, hay diversa cantidad de menores. Más aún
hay tantos menores como componentes tenga la matriz. La idea de lo que es un menor es bastante simple. Un menor es, o el menor de una, o un menor de una matriz, es simplemente la matriz original quitándole alguna fila y alguna columna a esa matriz. En ese sentido, cuando yo hablo del menor IJ, voy a ver si puedo ampliar un poquitico el zoom para que se vea bien esa definición. Cuando yo hablo del menor IJ o el M I sub J, yo estoy hablando de la matriz que resulta de coger la matriz original y quitarle la fila I y la columna J. Esto es lo que yo llamo, o lo que se conoce como un menor de una matriz. Si ustedes se dan cuenta, pues hay tantas matrices como componentes haya. Porque, pues, si yo cojo la componente 2, 3, yo puedo calcular el menor 2, 3 simplemente quitando la fila 2 y la columna 3 de la correspondiente matriz. Entonces quiero que miremos este ejemplito. Me dan una matriz cualquiera de orden 4 por 4, esta matriz de acá, y me piden encontrar el menor 3, 2 y el menor 2, 4, o mejor dicho, el M32 y el M24. Y entonces el M32 es simplemente la matriz que resulta de quitarle a la matriz original la tercera fila y la segunda columna. Es decir, estos numeritos, estos índices de acá, lo que hacen es indicarme cuál es la fila y la columna que se le va a quitar a la matriz. Entonces, en ese sentido, el menor 3, 2 sería esta matriz. Miren cuidadosamente que lo que dice acá fue quitarle toda esta fila de acá, que es la fila 3, y toda esta columna de acá, que es la columna 2, y esta fue la matriz que me quedó. En ese sentido, este es el menor 3, 2 y el menor 2, 4, de la misma forma, es coger la matriz original y quitarle la segunda fila y la cuarta columna. Y la matriz que me resulta es esta matriz que estoy mostrando aquí. ¿Sí me estoy haciendo entender con respecto a lo que es el menor de una matriz? Sí, profe. Naturalmente, en el caso de esta matriz, nosotros tendríamos 16 menores para calcular. Pero vamos a ver que en el caso del cálculo de determinantes, no es necesario calcular todos los menores, sino unos menores muy específicos que describiré a continuación. Pero bueno, eso lo veremos cuando hablemos en sí de cómo calcular determinantes a partir de esta teoría que estoy presentando. A partir del concepto de menor, nosotros definimos lo que llamamos los cofactores de una matriz. Y los cofactores de una matriz son simplemente los determinantes de los menores. Es decir, cuando yo quiero calcular un cofactor, lo que voy a hacer es calcular el determinante de un menor, pero hay un detalle muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de calcular el cofactor. Y es que el cofactor es el determinante de un menor con un signo. Y ese signo depende de la componente que estemos considerando. Para ser más preciso, depende de la fila y la columna a la que corresponde el respectivo menor. De una manera más precisa, si yo tengo una matriz de orden n por n, yo defino el cofactor A sub IJ.
Es decir, la matriz se llama A, yo cojo el cofactor A sub IJ, y para calcular ese cofactor, lo que hacemos simplemente es lo siguiente. En primer lugar, para calcular el cofactor IJ, necesitamos tener el menor IJ. Es decir, si yo quiero el cofactor 2, 3, necesito el menor 2, 3. Y lo que hacemos es lo siguiente. Si al sumar los dos índices del cofactor, es decir, al sumar el I y el J, el resultado es un número par, entonces el cofactor es simplemente el determinante del correspondiente menor. Es decir, si al sumar I y J me da par, para calcular el cofactor IJ, entonces calculo el menor IJ, que el menor es lo que calculábamos aquí arriba, y le calculo el determinante a ese menor. En el caso en el que al sumar I más J el resultado sea un número impar, entonces el cofactor IJ es el determinante del menor IJ, pero le voy a cambiar el signo a ese determinante. De ahí proviene este menos que aparece aquí en la fórmula. Es decir, cuando al sumar los dos índices el resultado sea impar, lo que yo hago para calcular el cofactor es calcular el determinante del menor correspondiente y ponerle un menos antes, que ponerle ese menos es simplemente cambiarle el signo. Si este da positivo, en ese caso se cambia por un negativo, o si este es negativo, en ese caso se cambia por un positivo. Para ilustrar la idea, quiero que miremos el siguiente ejemplo. Consideremos esta misma matriz de acá. Y supongamos que yo quiero calcular el cofactor 3, 2. Como estos índices 3 y 2, al sumarlo, dan un número impar, eso significa que lo que yo debo hacer para calcular el cofactor es coger el menor 3, 2, es decir, el menor con el mismo índice o con los mismos índices, calcularle el determinante y luego multiplicar ese determinante por un menos, es decir, cambiarle el signo. Entonces miren cuidadosamente, el menor 3, 2 es esta matriz de acá, que estoy escribiendo igualitica acá, le calculo el determinante, por favor revisen cuánto da ese determinante, el determinante a mí me dio 8, y como la suma de los índices es impar, a ese determinante le cambio el signo y por lo tanto me da menos 8. Es decir, este cofactor da simplemente menos 8. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? Y es claro cómo calculé ese cofactor. No, ¿podría repetir otra vez, profe, por favor? ¿Qué parte no fue clara? En la parte, la última partecita. Es Da decir, resultado del cofactor. yo quiero calcular este cofactor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? El cofactor 3, 2. Supongamos que quiero calcularlo. Entonces, ¿qué es lo que me dice la definición? Me dice, coja el menor 3, 2. ¿Sí es claro cuál es el menor 3, 2? Sí, profe, sí. Le calculo el determinante. Entonces, toca calcular el determinante de ese menor. Y como al sumar los dos índices, que son 3 y 2, 3 más 2 da 5, como es impar, en ese caso, a este determinante toca cambiarle el signo. Entonces tú calculas este determinante, ¿ya calculaste este determinante por tu propia cuenta? Este determinante de acá. Por favor, calcúlenlo para ver efectivamente cuánto da. Sí, 8. Da 8. Y entonces,
como ese determinante va con un menos, porque al sumar los índices dio impar, el resultado del cofactor sería menos 8. ¿Sí es más claro ahora? Sí, profe, gracias. Miremos otro ejemplo sobre la misma matriz. Supongamos que yo quiero calcular el cofactor 2, 4. Ya después veremos qué cofactores necesitamos calcular. Pero digamos que quiero calcular el cofactor 2, 4. Como 2 más 4 es par, porque 2 más 4 es 6, entonces el cofactor simplemente es el determinante del menor 2, 4, que el menor 2, 4 es esta matriz que aparece acá. Entonces yo le calculo ese determinante a ese menor y a mí me dio menos 192. Díganme a ver si efectivamente este determinante les dio menos 192. Cuando lo calculen, si les da lo mismo, por favor díganme si me dio lo mismo, o si no les da, me dicen no, eso no me dio, y lo entramos a revisar. ¿Sí dio eso? Ese Sí, determinante. profe. Sí, profe. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Entonces, esa es la manera como uno puede calcular cualquier cofactor. No olviden el detalle del signo a la hora de determinar el cofactor. El signo que afecta al resultado del determinante, es decir, aquí dio negativo, pero fue porque fue el resultado del determinante. Pero si aquí hubiera sido un número impar, la suma de los índices a este signo habría que cambiarlo. Entonces, muy atentos a ese signo, porque para el cálculo de determinantes vamos a necesitar que el cofactor quede perfectamente calculado. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Listo. Bueno, aquí está el cálculo del cofactor. Aquí está el cálculo de los determinantes. Para los que no les daba ni menos 192 ni 8, aquí lo calculé directamente a partir de la fórmula que conocemos. Vamos a ver entonces cómo se hace el cálculo de determinantes para matrices cuadradas, naturalmente de órdenes grandes, porque de 3 por 3 y de 2 por 2 ya sabemos cómo calcularlo. De hecho, yo les dije que había un método adicional para las matrices de 3 por 3, que era la regla de Sarrus. No sé si alguien investigó, pero si la investigó y le parece sencilla de utilizar y más cómoda que la fórmula original que les di, pues pueden aplicar la regla de Sarrus. Lo importante es que ya sabemos cómo calcular determinantes de 2 por 2 y de 3 por 3. Vamos a ver la idea para generalizar el cálculo de esos determinantes simplemente haciendo uso de los cofactores.
El procedimiento para calcular determinantes de matrices cuadradas, y en este caso voy a coger un ejemplo de 4 por 4, usando cofactores, tiene ciertos pasos y quiero ilustrar a continuación la estructura de esos pasos. El primer paso, que puede parecer muy tonto o muy trivial, como para ser considerado un paso, es un aspecto importante. Yo lo que voy a hacer primero es escoger o una fila o una columna de la correspondiente matriz. Yo puedo escoger la fila o la columna que yo quiera. Y sin importar la fila o la columna que yo escoja, el resultado de este procedimiento va a ser exactamente igual. Veremos más adelante que hay unos criterios para escoger la fila o la columna de manera más conveniente. Pero a priori, yo puedo escoger la fila o la columna que yo quiera. Y entonces, para este ejemplo, voy a escoger la primera fila. Y lo que voy a hacer a continuación, después de haber escogido una fila o una columna, es calcular los cofactores de la fila o la columna que yo haya seleccionado. Alguien va a preguntar, pero ¿cómo así que calcular los cofactores de la fila o la columna seleccionada? Quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Como yo escogí la primera fila, en este ejemplo, pude haber escogido otra, pero escogí la primera fila. Entonces, en esa primera fila hay 4 componentes. La componente 1,1, la componente 1,2, la componente 1,3 y la componente 1,4. Lo que vamos a hacer es calcular los cofactores que corresponden a esas componentes. El cofactor 1,1, el cofactor 1,2, el cofactor 1,3 y el cofactor 1,4. De acuerdo al procedimiento que discutimos anteriormente. Determinar los menores de la matriz correspondientes y calcular el determinante y ponerle el signo o no ponérselo dependiendo de la suma de los índices de las componentes. Entonces yo quiero que hagamos ese ejercicio. Como aquí escogí la primera fila, entonces los cofactores que vamos a calcular son el cofactor A11, A12, A13 y A14. Por favor, regálenme 10 minuticos para que me calculen esos 4 cofactores. Profe, una pregunta. Dime. Es que no me quedó muy bien, muy claro lo del tema del menor. Pero entonces, digamos, para calcular el cofactor 1,1 tendríamos que, digamos, por decirlo así, omitir toda la columna 1 y toda la fila 1, ¿correcto? Efectivamente. Y solo nos Ese es el quedaría menor. Ese es el 4, menor. 0, 0, 9, 2, 3 menos 2, 7. Y a ese le hallamos el determinante con la fórmula que ya conocemos, ¿sí? Exactamente. Ah, de acuerdo, profe, gracias. O sea, para calcular el cofactor hay que determinar el menor. Entonces, para encontrar el cofactor 1,1, entonces toca calcular el determinante, o primero toca encontrar el menor 1,1, y luego a eso le calculamos el correspondiente determinante. Y luego miramos si le cambiamos el signo o no, de acuerdo a lo que den la suma de los índices. ¿Sí es claro ahí? ¿Sí me hago entender ahí? Sí, profe. Por favor, 10 minuticos para que me calculen esos 4 menores. Si los tienen antes, me los van escribiendo en el chat y así los vamos viendo y los vamos revisando.
¿Sí estamos de acuerdo con lo que presento ahí? ¿Sí es claro ese planteamiento de los cofactores? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. ¿Vieron lo que escribió Juan Carlos Rengifo en el chat? ¿Sí están de acuerdo con esos cálculos? El primero a mí me da 298. A mí también, profe. De los otros me faltan dos. A mí también me da 298. Revisa el cálculo de ese determinante, Juan Carlos, porfa. Voy, profe. Recuerden que para los de 3 por 3 tenemos una fórmula, aunque este mismo procedimiento que estoy mostrando, o que cuando lo termine de mostrar, también se podría aplicar para determinantes de 3 por 3 o 2 por 2, pero por el momento centrémonos en la fórmula que tenemos para calcular esos determinantes, o la regla de Sarrus, los que la consultaron. Lo cierto es que estos determinantes ya sabemos cómo calcularlos. 2 minuticos más y miramos la respuesta que a mí me dio, que creo que la tengo en algún lado. ¿Listo? A mí me dio esto. Sí, profe, ya corregí el primero. Sí, profe, a mí también. Juan Carlos le había pegado a casi todas, excepto la primera que algún errorcito pequeño habrá cometido, pero pues ahí están los cofactores. Quiero que miren el manejo de los signos. Es decir, quiero que miren que, por ejemplo, pues este va con un menos, porque 1 más 2 da 3, entonces es impar, va con un menos. Entonces este determinante dio 32 y con el menos de afuera, pues dio menos 32. Pero, por ejemplo, en el caso 1, 3, ahí no va con menos, el determinante dio menos 50 y ahí no se cambia el signo para el cálculo del cofactor. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Entonces, miremos cómo vamos hasta acá. Quiero calcular este determinante, escojo alguna fila o alguna columna. Yo escogí la primera fila. Si hubiera escogido otra fila u otra columna, pues me hubiera tocado calcular otros cofactores, pero para la primera fila, estos son los cofactores de la primera fila, el A11, A12, A13, A14. Calculo los cofactores y miren el último paso.
yo voy a coger cada componente de esa primera fila y lo voy a multiplicar, porque no me deja señalar solo la primera fila. La primera fila, cojo los componentes y multiplico cada componente por el correspondiente cofactor. Es decir, multiplico 1 por el cofactor 1, 1, que es este de acá, más, bueno, y hago la suma entre esas multiplicaciones, o mejor dicho, multiplico 1 por el cofactor A1, 1. Multiplico este de acá, que es la posición 1, 2, y lo multiplico por el cofactor 1, 2. A este lo voy a multiplicar por el cofactor 1, 3, y a este lo voy a multiplicar por el cofactor 1, 4. Entonces miren aquí abajo, cojo 1 y lo multiplico por el cofactor 1, 1, que me dio 298. Cojo menos 3, que es este de acá, y lo multiplico por el cofactor 1, 2, que es menos 32. Cojo este 5, que es la componente 1, 3, y lo multiplico por el cofactor 1, 3. Y cojo este 6 y lo multiplico por el cofactor 1, 4, porque esta es la posición 1, 4. Es decir, cojo cada componente de esta primera fila, porque esa fue la fila que seleccioné. Si hubiera escogido otra fila u otra columna, pues tomo las componentes de esa fila o esa columna y las multiplico por el cofactor que le corresponde a cada posición. Entonces aquí queda 1 por 298, menos 3 por menos 32, 5 por menos 50, 6 por menos 156, y hago la suma de esas multiplicaciones. Entonces me queda 1 por 298, más menos 3 por menos 32, más 5 por menos 50, más 6 por menos 156, y eso me da menos 792, y este resultado es el determinante de esta matriz de 4×4. ¿Sí fue claro lo que hice acá? Sí, profe. Sí, señor. Sí, sí, señor. Yo quiero llamar la atención sobre la estructura de este proceso. Quiero que miren que a mí me estaban pidiendo calcular un determinante de 4×4, y para poder calcular ese determinante, yo necesitaba calcular unos determinantes de 3×3. Entonces, de alguna forma, este proceso es un proceso recursivo, donde para calcular el determinante de una matriz de un orden específico, yo debo saber cómo calcular el determinante de matrices de orden más pequeño. Quiero que lo pensemos, aunque pues yo no considero que vayamos a trabajarlo ni a preguntarlo, a no ser que alguna aplicación específica nos lo pida. Quiero que pensemos el caso de 5×5. En el caso de matrices de 5×5, yo tendría que calcular 5 cofactores, porque tendría que escoger una fila o una columna, y cada cofactor sería un determinante de 4×4. Es decir, que a la hora de calcular determinantes de 5×5, voy a necesitar determinantes de 4×4, y para calcular esos determinantes de 4×4, voy a necesitar determinantes de 3×3, y para calcular esos de 3×3, pues necesitábamos determinantes de 2×2. Es decir, de alguna forma, para calcular determinantes de cualquier orden, uno simplemente se va devolviendo hacia determinantes de orden más pequeño. Entonces, yo puedo generalizar este procedimiento a determinantes de cualquier orden. Como les digo, no creo que yo vaya a trabajar con determinantes más grandes de 4×4 y por lo tanto no creo que vaya a preguntarlos, pero es importante que en el caso en que lleguen a necesitarlos,
ustedes tengan clara la idea de la estructura para calcular esos determinantes. Vuelvo e insisto en que en el primer paso, y por eso es que yo le doy como un rol especial a este paso, apenas yo escojo la fila o la columna, esa escogencia determina los cofactores que yo voy a calcular y determina las componentes sobre las cuales voy a realizar este último proceso. Por lo demás, pues simplemente calculo los cofactores, los multiplico por las componentes, hago la suma y eso me da el correspondiente determinante. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, está claro. No, señor. Este es un ejercicio que quiero que hagan y quiero que miren para la próxima clase. Yo les decía a ustedes que en este primer paso yo podía escoger la fila o la columna que yo quisiera. En este ejemplo, yo escogí la primera fila, pero yo podría haber escogido, por ejemplo, la segunda fila, esta segunda fila de acá. ¿Qué cambia? Pues cambia en que ahora ya no vamos a calcular estos 4 cofactores, sino nos tocaría calcular los cofactores de la segunda fila, es decir, el cofactor A21, A22, A23 y A24. Tocaría calcular esos 4 cofactores. Tocaría multiplicar esos cofactores por los elementos de la segunda fila y tocaría hacer la suma. Lo interesante es que al usar esta fila me tiene que dar exactamente el mismo resultado que me dio que al calcularlo por la primera fila. Es decir, aquí no importa la fila o la columna que escojan, el resultado siempre les va a dar exactamente el mismo. Y ese es el determinante de la matriz original. Entonces a mí me gustaría, no es una tarea, la tarea la discutimos la próxima clase, a mí me gustaría que como ejercicio calcularan este mismo determinante, pero en vez de usar la primera fila, que usaran la segunda fila. Para que vean que exactamente da lo mismo que nosotros obtuvimos por este procedimiento. ¿Sí es claro lo que estoy pidiendo ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Señor. Listo. Entonces, por favor miren ese ejercicio. Cualquier cosa me preguntan en la próxima clase. Nosotros ya deberíamos estar hablando del segundo parcial, porque las semanas que vienen, las 2 semanas que vienen, son las semanas que la universidad ha estipulado para este segundo momento de evaluación. Entonces, yo quiero, naturalmente el parcial toca hacerlo un viernes, porque es la clase de 2 horas. Yo quiero que ustedes piensen tranquilamente y de aquí al viernes me traigan como una respuesta o una opinión sobre si prefieren hacerlo la próxima semana, es decir, de este viernes en 8, o prefieren que hagamos el parcial de este viernes en 15. Naturalmente, si lo hago de este viernes en 8, entraría hasta lo que veamos el viernes. Si lo hago del viernes en 15, entraría hasta lo que viéramos del viernes en 8. Esa sería como lo que tendrían que pensar, y quiero que lo piensen de aquí al viernes, con respecto a cuándo prefieren que haga ese parcial. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Sí, profe. señor. Sí, profe. Entonces, hagan ese ejercicio, piensen lo del parcial y nos vemos el viernes. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, profe.